La arquitectura fue un deporte olímpico hasta mediados del siglo XX. La arquitectura, junto a otras artes como la literatura, la música, la poesía y la escultura, formaron parte de las llamadas competiciones del arte de los Juegos Olímpicos del 1912 a 1948. La única condición era que estas piezas presentadas estuvieran relacionadas con algo de deporte. ¡Wow! Jefe que manda albañiles. ¿Sabías que ese es el origen de la palabra arquitecto? Pues bien, vamos a hablar de muchas cosas más con respecto a esto, con respecto a la arquitectura, con respecto a lo que pasa con Quito, tal vez. Nos vamos a meter en un montón de temas re locos. Estamos aquí con un invitado súper especial, como siempre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes estén. Estamos aquí en Al Aire con un programa que llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar de arquitectura, zapatos parecidos y mucho más en un momento. Gracias, gente, por quedarse con nosotros. Estamos, como les había prometido, lo prometido es deuda, así que estamos aquí con Emilio López. Emilio, qué gustazo tenerte en nuestro programa. Gracias por haber aceptado la invitación y mandarte el viaje. Un gusto, Chelo. Qué bueno. ¿Se te hizo fácil llegar? ¿Estaba cerca? Sí, ya conocía dónde es la metro, así que llegué de una, al lado del Parque Las Por Tripas. supuesto. Imposible es la dirección que le digo al Uber Imposible siempre. perderse. Claro, cuando es venezolano nomás es complicado porque no entiende qué pasa. Tú eres máster en Historia, Teoría de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña y arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura, aquí en Quito, ¿no En es cierto? Quito, ajá, ¿Qué sí. tal ese tema de máster en Historia primero? Sí, me gusta la historia, me gusta la teoría también. Siempre me ha interesado la historia y la teoría. Y me interesaba la academia, dar clases, y creo que por ahí decidí entrar a estudiar algo de teoría como para poder diversificar mi actividad como arquitecto. Llegó un punto en el que estaba un poco cansado de diseñar y construir y quería dar clases. Y por ahí dije, nada, voy a estudiar historia y voy a dar clases de historia de la arquitectura. Entonces por ahí fue la motivación. Y Ajá. lindísimo, ¿no? Porque la historia en sí, o sea, gran parte de la historia se cuenta a través de la arquitectura, quieras o no. O sea, entonces a la Sí, final es sí. como súper Sí, complementario. nuestras propias historias están atravesadas por la ciudad, por las casas en las que hemos vivido, más allá de esta historia universal. Este, hay unas historias, hay unas microhistorias que todos tenemos y que la arquitectura, las casas, la ciudad está ahí, ¿no? Claro. Ajá. Y al principio, o sea, en la historia dentro de la arquitectura ecuatoriana, ¿desde dónde se remonta o tienes idea desde, o sea, qué es lo primero que se sabe de arquitectura en Ecuador? Bueno, se sabe de la colonia, se sabe, hay muy poca investigación Ajá. de la arquitectura, digamos, precolonial, se saben cosas, sí, pero por ejemplo en países como Perú ha habido mucho más investigación, mayores presupuestos, han habido descubrimientos importantísimos de yacimientos arqueológicos relativamente recientes en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo. Pero yo creo que hay mucho por descubrir todavía. Seguro. Sí, se sabe poco en realidad Ajá. de lo que ha pasado aquí antes de los españoles, digamos, ¿no? Sí, porque Ajá. pero tenían una visión, ¿no? O sea, eso sí es como muy claro porque cuando ves las construcciones, sobre todo en Machu Picchu, por ejemplo, que ves las construcciones que guardan una lógica, todas las ventanas se conectan una con otra, Mm, o sea, como que tienen una cosa, mm, están pensadas desde el lado de cómo hacer para que el frío mm. no les pegue, para el tema de el tema de los cultivos Estas en terrazas. esas terrazas y ese Sí, tipo de claro, cosas. eso es chéverísimo como cachar, ¿no? La relación del cómo vives y cómo es tu arquitectura, Ajá, ¿no? Eso es como súper interesante entenderlo, incluso desde el cómo vivimos ahora, cómo nos relacionamos con el medio, con la geografía, con el mundo, con la tierra. em, lo que pasó en la Gasca, pues nos hace cuestionarnos de cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, nuestra geografía, nuestras quebradas, ¿no? ¿Qué claro. está pasando ahí? Y que cada vez nos Ujú. damos cuenta que está menos pensado. O sea, Sí. que nunca se pensó para el tema de construir con las quebradas y con... Sí, sí, sobre todo también es una cuestión
de cómo nos asumimos en relación a nuestro estar en el mundo, ¿no? Porque también siempre es la fácil, ¿no? Echar la culpa a las autoridades y cómo nosotros nos estamos Claro, claro. relacionando con el agua, con los desechos, Con la con un basura, montón claro, de por cosas supuesto, con las que invasiones y con todo lo demás. sí, sí, habría que reflexionar sobre eso también. Justo Ajá, conversábamos hace un momento con una amiga querida, Marilena, a quien le mandamos un saludote, pero estábamos hablando del tema este de las construcciones de Sixto. Entonces, ajá, de repente salía este tema de que, claro, él fue uno de esos arquitectos súper nombrados en ese entonces, hizo construcciones ujú, súper memorables, pero entre las cosas que él hizo fue la occidental. Y la ajá, occidental estaba pensada como para que sea un límite. ajá, O sea, no se puede pasar de la occidental claro, para arriba. Y eso sí. ya es un mito urbano desde hace... Sí, no duró mucho, ¿no? no duró nada. Porque luego vino el centro comercial El Y todo lo Bosque y demás, una claro, serie y ahí de urbanizaciones privadas, claro. ¿no? O sea, había capital ahí importante que pues bueno, ese es un tema que también habría que discutir sobre eso, ¿no? Cómo hemos cedido ante ciertos intereses, ¿no? Económicos, Claro. políticos también. Hicieron una escultura hace poquito, un Ajá. monumento a Un Sixto. monumento. Ajá. Y le vi ahí, me acordaba de una vez que le escuché a Sixto Ajá. en la Católica. eh, un gran recuerdo que tengo de haberle escuchado a Sixto ahí hablando sobre lo que significó en ese momento proponer edificios con unos lenguajes muy diferentes a los Tradicionales. tradicionales, Claro. exacto. Y él tenía ahí su postura y súper bien, como su argumento muy bien desarrollado. Explicó ahí lo que significaba en ese momento hacer un edificio como el como hizo algunos edificios, Ujú. ¿no? Así que un gran personaje, Sixto. Sí. Una persona que estaba súper adelantada a su época, ¿no? Es una persona. Claro, claro, sí, definitivamente. Tiene una arquitectura. A mí me encantan algunas de las cosas que ha Sí, hecho seguro, seguro. Sixto. Justo pasábamos Este, por algunas de ahí y eran las que más te llaman la atención, son hechas por él, sí, las casas que más te sí, llaman la atención. sí. Todo ese tipo de cosas es Y como es, súper y es, interesante, y se es mantienen parte en el de tiempo nuestro aparte. centro histórico. Totalmente, Es parte totalmente. importante de nuestro centro histórico. Hace poco se echaron abajo algunos edificios modernos y, y bueno, pues también hubo la discusión en su momento del por qué, ¿no? ¿Por qué este, tener esa actitud frente a parte de una historia que existió y que yo me siento representado Por también por esa supuesto, por historia? supuesto. Claro, Ajá. te gustaba ver eso ahí en algún Sí, punto. sí, le veía posibilidades Sí, además. O sea, aparte. el centro histórico se está vaciando, está hecho pedazos. Yo vivo en el centro histórico eh, y pierde cada vez más habitantes, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo se dinamiza ese centro histórico? No creo que sea la mejor solución echar abajo edificios. Por supuesto, por Ese es mi supuesto. punto de Y vista, sobre ¿no? todo modernizarle ciertas partes, porque uno dice, o sea, ¿qué, cuál es la idea de modernizar partes que son clásicas, coloniales, históricas? O sea, no tiene sentido meter estos condominios que son como súper lujosos y todo, aunque intentan por lo menos en la fachada algunos, Mm. eh, como asimilarse para no dañar tanto el ornato, ¿no? Pero a la final es, Sí, es lo que nosotros hemos hecho también. Nosotros hemos hecho, estamos en eso, haciendo arquitectura de vivienda, digamos, haciendo edificios de vivienda. Hicimos uno hace no muchos años, ahora estamos haciendo un edificio también donde proponemos vivienda para el centro. Y, y claro, desde los lenguajes actuales, desde los lenguajes, tomando ciertas referencias actuales, ¿no es cierto? Pensando en vivienda de calidad en el centro, que es súper posible tener vivienda de calidad en el centro. Yo vivo en un departamento, no en el hipercentro, pero estoy en el barrio La Tola. Y estoy súper contento de vivir claro. en el centro. Hay mucha gente que no se imagina No, mucho es viviendo que en el esa parte, centro. sobre todo esa parte que mencionas, la parte de Ujú, la Tola, la parte de San ujú, Blas y toda esa parte, ujú. tiene una, no sé, tiene una energía especial, es como que se respira, todavía las calles de piedra, Mm, algunas, ¿no? Las que quedan, mm. pero tienes como esa parte. Sí, es hermoso el barrio La Tola. Ujú. Tienes el Parque Chimbía, Sí, tienes fácil acceso, tienes una vista increíble. Sí, sí, no son gran calles lugar tan para vivir. traficadas todavía, lindo, lindo. Ujú, Oye, entre los arquitectos hay siempre como esta discusión eh, entre poner, o sea, yo me imagino que el arquitecto siempre va a ser criticado por una parte, o sea, va a haber ujú, gente a la que le va a gustar tu arquitectura, pero va a haber un ujú, montón de gente, como en el caso de Schwarzkopf, que aparte hay un montón
de problemas ahí, cosas, ¿no? Pero más allá de eso, hay muchos detractores de su estilo, ¿no? Ujú, Si es que se puede, o sea, si se puede decir que tiene un estilo. ujú, Eh, pero claro, siempre hay esta parte, ¿no? Esta discusión entre cuánto debería un arquitecto como fijarse en el entorno para que todo lo que construyas tenga algún tipo de comunicación con lo que pasa a su ujú. alrededor. Sí, ¿Tú eres sí. de qué teoría? O, A ver, digamos que te pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Este edificio que hicimos en San Juan, un edificio de 10 departamentos, hace unos 10 años hicimos ya ese edificio, con mi padre, que es arquitecto también, diseñamos el edificio, nos encantaba San Juan, chuta, y teníamos que hacer algo en San Juan, propusimos ese edificio, y en ese entonces la referencia sí fue tomar en cuenta el entorno, es decir, qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Esa diversidad que hay en San Juan, nosotros la quisimos retomar como referencia ujú. para trabajar en base a eso el proyecto. Hay quienes les gusta, hay quienes no les gusta. Seguro, De hecho, hay seguro. gente del barrio que le decían este edificio el búnker, Ya. ¿no? Entonces, era el búnker. Pero más allá de eso, nosotros lo que a mí me da muchísimo gusto es que la gente que vivió en ese edificio, muchos amigos, tuvieron una vinculación con el barrio muy, muy activa. O sea, es gente que salía mucho a caminar, que se conocía con los vecinos. O sea, había una dinámica de barrio en la cual estos nuevos habitantes se integraron de una manera como súper interesante. Ajá. Qué bien, qué bien. Vamos a meternos un poquito en tu vida privada. Así que, Sí. no. Teníamos por ahí unas fotitos, eh, solo para recordarte un poco momentos de tu vida y que De nos mi cuentes niñez, unas fotos de mi unas niñez. fotos de tu niñez. Para, para, para cachar un poco. No, Creías que no. chute esas ¿Cómo fotos. era el Emilio de ese entonces? ¿Te gustó siempre la construcción? ¿Te gustó siempre este tema de jugar con Legos? ¿O tuviste alguna afición así que Sí, te acercaba a lo que eres ahora? ¿O no, nada que ver? sí me gustaba. Tuve la suerte de que para mí en ese entonces era terrible, ¿no? Pero yo nunca tuve videojuegos, como que la televisión estaba bien restringida. Hasta en esa foto seguro había una televisión mínima de blanco y negro. Entonces yo conectábamos mucho con mi hermano con cubos, con estos juegos. Mi papá ya te di, mis dos padres, mi padre y madre son arquitectos. Ah, Entonces, claro, lo llevaban en las venas. pucha, los cubos, los legos. Y creo, claro, sí me considero afortunado de haber tenido como esa cercanía con lo material, Claro, ¿no? Lo claro. material. Mucha gente a mi alrededor estaba en los videojuegos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y en muchos juguetes que yo no podía Claro, porque tener. era justo la época del Atari. El Atari es 80, ¿no es cierto? Me imagino. El Atari 80, Claro. claro, Entonces es claro, justo el claro. O sea, aparecimiento de toda esa. sí, 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 el Atari, luego el Nintendo. Y luego había muchos juguetes, muchísimos juguetes que, claro, en mi casa era imposible comprar G.I. Joe, así esos juegos que muchos de mis amigos tenían. Ujú. Entonces había que ser muy recursivo Claro, con los juegos y con lo que teníamos, ¿no? Y eso ahora lo veo como algo muy positivo en mi formación. claro, claro. Ajá, Porque definitivamente yo me acuerdo que tener un auto de este tamaño y tierra era suficiente para ajá, cualquier cosa en el mundo. claro, O sea, claro. armabas La pista túneles, de 4x4. armabas pistas, claro, les Ajá, hacías saltar. O sea, era como, no sí, necesitas más para eso. sí, sí, Eso, sí. eso ha cambiado bastante, ¿no? Creo que Ujú. tenemos otra época. Teníamos otra fotito por ahí. Esta foto, ¿te acuerdas cuándo es o de qué se trata? Sí, claro, sí, creo que es con mi hermano, ¿no? Es mi hermano y estamos en el sitio en el que vivimos ahora, en el Ilaló. Mi hermano vive un poco más arriba, yo vivo un poco más abajo y estamos en alguna minga haciendo una pista de bicicleta, seguramente. Sí, estamos Ahí, construyendo algo. ahí Ajá. todavía, ¿qué edad tenías ahí? Ahí debo haber tenido unos 20 años, quizás ¿Ya menos. estabas metido en el mundo de la arquitectura o no todavía? Creo que estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad, me parece, no estoy así bien seguro. Pero es chistoso porque mi hermano quería ser arquitecto y yo quería ser economista. Y mi hermano termina estudiando economía y yo termino estudiando arquitectura. Ah, Ajá. bien. Entonces se dan ahí un cambio de roles, es medio raro. Ajá. Pero claro, yo hasta que me gradué del colegio yo quería ser economista, quería Ujú. trabajar temas de economía del desarrollo. Y
y no sé, hubo un clic ahí, dije la arquitectura y pues, me Oye, ¿y la metí. rebeldía qué tal te pegó en la adolescencia? Pucha, Chico rebelde, sí creo, sí, porque yo fui tengo una rebelde. anécdota por Ajá. ahí del Así, arquitecto cuenta, padre. cuenta. Híjole, no, mejor no cuentes ¿Y qué entonces. tiene que ver con tu pelo? Ajá, ¿cuál sería? Que me pinté el pelo, Sí. probablemente, claro. Sí, sí, la Imagínate, rebelde. imagínate lo que fue para tu padre, que hasta ahora Ujú. se acuerda como la anécdota que tengo que contar. Ajá, siempre cuenta esa anécdota del pelo, ¿Cómo claro. fue? Y lo que pasa es que yo estuve en un colegio, que no voy a decir cuál, pero era un colegio bien, súper estricto, donde pucha, no teníamos tiempo para montar bicicleta, para joder con los amigos, era como que todo exámenes, los fines de semana teníamos exámenes, todo era así súper estricto. Y por suerte me encontré con un grupo de amigos que eran rebeldes, Los ¿no? vándalos. Sí, sí, medio vándalos, entonces era el escape, la válvula de escape a ese sistema Opresor. fascista, un sistema terrible. The Entonces, Wall. entonces sí, totalmente. Teníamos estos escapes con este grupo de amigos y nos pintábamos el pelo y hacíamos vandalismo y... Ajá. Sí. Qué bien. Estamos con Emilio López que nos está contando un poco de su vida. ¿Y ahora en qué andas? O sea, tú eres una persona de lo que he podido ver y un poco he podido leer. Tú eres una persona que experimenta mucho. O sea, eres de esos arquitectos bien experimentales. O sea, que no sé si se rige mucho por lo tradicional, sino más bien te vas a lugares como muy, muy locos, ¿o no? Digamos que intento, no, Ujú. no creo que siempre lo consigo, intento. Hace no mucho tuve una experiencia súper enriquecedora de trabajar un poquito al margen de la arquitectura. Trabajamos unas instalaciones con un muy amigo mío, el Aquiles Jarrín, trabajamos unas instalaciones en el Museo de la Arquitectura. Propusimos ahí un par de cosas que para mí ese tipo de experiencias han sido importantes porque Claro. me han permitido fugar un poco de la arquitectura, que por más que uno intenta como nada, pues salirse del molde, siempre hay unos, en mi caso al menos, hay arquitectos, colegas que están mucho más, yo creo, avanzados en la experimentación. En mi caso sí ha habido ese intento, ha habido obras en las que estoy como más contento que otras, evidentemente. Ajá. Claro. Y el tema de los materiales, porque, Ujú. claro, también ahí es donde te toca ser súper recursivo. Es una de las de Claro, donde más claro, recursivo tienes que ser. claro, O sí. porque no se encuentra, o por el precio, o por las Ujú. cosas. ¿Cómo te llevas con ese tema del... Mm. Claro, el material, hay una cosa que hay un exalcalde brasilero, falleció no hace mucho, el Jaime Lerner, que decía, el presupuesto es inversamente proporcional a la creatividad, Por supuesto, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Y totalmente. es algo a lo que nos enfrentamos mucho los arquitectos, es Y los decir, diseñadores y todo el que se mete en este Sí, mundo. sí, sí. Entonces a mí me ha pasado muchas veces que, pucha, tengo unos presupuestos súper ajustados, ¿no? Pero unas expectativas bien altas, ¿no? Con los clientes, etcétera. Y, y eso ha sido chévere trabajar aquí, porque todavía hay el acceso a artesanía, una artesanía en cuanto a la madera, en cuanto incluso a la albañilería, ¿no es cierto? Es accesible, todavía no son unos costos altísimos como en Europa, por ejemplo. Entonces todavía es posible proponer en cuanto a materiales, en cuanto a técnicas, desarrollar técnicas constructivas materiales, ¿no es cierto? Que se acerquen digamos, a una propuesta em, creativa interesante. Ajá. Claro. Y ¿qué relación puedes tener tú, por ejemplo, cuando construyes alguna cuestión con un diseñador de interiores, que es lo que tenemos acá como lo más Ujú, cercano a la arquitectura? ujú. ¿Cómo guardan una relación? Mm. ¿Cómo funcionan? A mí me encantaría trabajar con un diseñador de interiores, me encantaría trabajar con un paisajista. Ujú. O sea, creo que en la medida en la que podamos los arquitectos abrirnos, ¿no? Porque también a veces estamos muy encerrados en nuestros propios egos y como te digo, a mí me encantaría, se ha dado poco en mi caso, me gustaría que se haya dado más de estas colaboraciones, ¿no es cierto? Con gente que tenga conocimiento en otros campos, ¿no? Ujú. Como el paisaje, como los objetos, ¿no? Creo que los objetos es parte fundamental de la arquitectura.
es la arquitectura, es Ujú. parte de la arquitectura, todos los objetos que están en nuestra cotidianidad, ¿no? Y en nuestra formación y se discute muy poco sobre eso, ¿no? Sobre esa importancia de lo cotidiano, de la relación que tenemos con la casa, con lo íntimo, Con el espacio habitable, ¿no? Con sí. ese, ¿cómo hago para que esto funcione mejor, para Ajá. ir de la casa, de la sala a la cocina? Sí, sí. Claro, porque también pensamos, ¿no? El dormitorio, el corredor, la sala, la cocina, ¿no? Ajá. O sea, crecemos con esos esquemas, pero ahora me estoy cuestionando un poco también esa estructura del habitar, ¿no? De lo doméstico. La casa en la que estoy viviendo ahora en el Ilaló, el baño está afuera, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque el baño es un baño seco, es un baño que recoge agua de lluvia, entonces no podía estar adentro. Y por las propias lógicas del habitar en ese sitio, el baño está afuera, ¿no? Pero también eso es algo que, como que yo siento que no nos damos mucho chance de Ujú. experimentar desde el habitar. Sí, porque Ajá. estás súper acostumbrado a que tienen que ser las cosas así, asado, cocinado. O sea, Sí, el baño tiene que claro, el ser parte baño, del la cocina, dormitorio, la punto, se sala, acabó. sí, la sala, el comedor, así, ¿no? Claro, Ajá. total. Qué bien. Estamos con Emilio López hablando un poco de arquitectura, de las cosas nuevas. ¿Y cómo has visto la evolución de Quito? O sea, ¿has visto el crecimiento? Yo el otro día justo comentaba con alguien esto de que yo camino en las mañanas en el Bicentenario y de ahí tienes un panorama claro de la ciudad, ¿no? Pero ya, ahora ya se comienza a ver que sobresale. O sea, Ajá. porque es la ciudad y ya hay estos edificios que ves en las grandes ciudades que de repente Ujú, ya se los ve muy claros. ujú, Son cuatro o cinco, no hay más. ujú. Pero, ¿cómo ves esa evolución necesaria, no necesaria? Triste, la verdad, triste, triste. Hace poco estuve en Cuenca y fue tan lindo después de una fiesta ir a pasar al río, ¿no? Después de una fiesta fuimos al río y estábamos en el río y no estábamos ahí preocupados de los malos olores, a mí nos pasa ahora con un grupo de vecinos que hacemos unas derivas, vecinos de la Tola, salimos las mañanas a correr, entonces nos metemos por quebradas, por zonas no muy comunes de visitar. Y te das cuenta de que si empiezas como a visitar estas geografías un poco más, digamos, alejadas del perímetro urbano, Que cada vez em, son menos, ¿no? hay unas posibilidades hermosísimas, ¿no? Claro, De cómo seguro. la ciudad se puede relacionar con su propia, eso, geografía, con sus quebradas, con sus ríos, pero es como que como que nos hacemos los locos, ¿no? Nos hacemos los locos y seguimos desechando todo el río, ¿no? Y que allá las autoridades nos resuelvan el problema, Claro, más o claro, menos. porque siempre va a ser problema y culpa del alcalde. Siempre es la culpa del alcalde. Claro. Ajá, sí. Así que no estás como tan de acuerdo, ¿o sí? ¿En qué? En que la ciudad crezca tanto, en que se encemente cada vez más. No, yo no creo que la ciudad deba crecer. Sí, ahora se habla de estas nuevas centralidades. Yo creo que la ciudad se debe densificar, ¿no es cierto? Pero tampoco nos podemos seguir haciendo los locos de nuestros propios desechos, ¿no? O sea, sí, las regulaciones y todos estos temas ya de normativas y que pasan por la alcaldía pero cómo estamos viviendo nosotros también, ¿no es cierto? Cómo nos estamos relacionando con con nuestras costumbres, con nuestros desechos, o sea, hay un montón de cosas sobre las que habría que habría que reflexionar desde uno mismo, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. importante pensar lo que tenemos alrededor para saber si es que lo estamos haciendo bien o no. Nos vamos a ir a un corte, gente, volvemos en un ratito más con más. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Volvimos, gente. Gracias por esperarnos. Seguimos aquí con Emilio, que nos estamos matando de risa de un montón de cosas. Y les voy a hacer unas preguntas que nos mandaron estudiantes de la carrera de diseño de interiores que querían saber ciertas cosas. La primera pregunta es de Ana Rosales y nos pregunta, ¿qué opinas del proyecto botánico? El proyecto botánico es un proyecto que ha causado mucha polémica últimamente. Está en una zona geográfica problemática, digamos, es una zona de quebrada y súper este, importante, yo creo.
¿no? Como muchas de las quebradas que tenemos en Quito. Em, Creo que ha sido interesante el cómo se ha planteado se ha parado, digamos, la sociedad civil. Se ha comentado mucho sobre el rol que cumple la municipalidad en cuanto a las ordenanzas, cómo se han modificado esas ordenanzas, cuál es el rol geográfico, eh, la importancia de la quebrada en cuanto a la implantación de este proyecto de una altísima densidad de vivienda. Entonces, creo que ha sido positivo el hecho de que se ha discutido mucho, ¿no? Como que no ha quedado ahí bajo la sábana, sino que se ha generado una discusión entre arquitectos, entre toda la gente, digamos, claro, ¿no? Entre los habitantes de Quito que estamos ahí pendientes de lo que va a pasar ahí. Claro. Bien, gracias. Juan Carlos nos pregunta, ya me adelanté a tu pregunta, Juan Carlos, perdón. Nos preguntan, ¿qué opinas? ¿La arquitectura de Quito tiene que quedarse así como está o debería variar? Debería variar. ¿Cómo? Hay una cosa de la que tampoco se habla mucho y es que el 70% yo diría incluso más de las construcciones son informales, ¿no? O sea, hay un altísimo grado de informalidad. La ciudad se sigue construyendo desde la informalidad. Y lo grave ahí es que estamos en una zona sísmica, ¿no es cierto? Entonces los criterios constructivos, estructurales, no responden a esa condición sísmica, ¿no? En su gran mayoría. Y ese es un problema gravísimo. Claro. Más allá de que nos guste o no nos guste, hay una contingencia ahí que está latente, ¿no? Que cualquier rato puede venir un temblor, digamos, de 6.5 y sería catastrófico. Claro. O sea, un sismo ya estamos hablando de un sismo, ¿no? Pero un sismo de esa magnitud sería muy, muy, muy grave, ¿no? Ahorita estamos alarmados por lo que pasó en La Gasca, pero un sismo importante en Quito sería, pero catastrófico, ¿no? Yo a veces me causa angustia pensar en esto, porque he hablado con especialistas, con ingenieros estructurales que están conscientes del peligro y es realmente alarmante lo que puede pasar en Quito. Esto tiene un poco de conexión con la siguiente pregunta, que es de Sebastián, que nos pregunta si piensas que el metro de Quito está bien construido, pensando justamente en cómo es Quito, ¿no? En la geografía. Sí, creo que de lo que entiendo en cuanto a criterios técnicos, entendería que sí. O sea, ha habido muchos estudios, ya si la solución del metro es la mejor para el transporte público en Quito, ¿no? Ese es otro tema, pero desde el punto de vista técnico yo entiendo que sí. O sea, no creo que haya problemas en ese sentido. Qué bien. ¿Qué tan importante es para ti el tema de, bueno, lo hablamos un poco, pero qué tan importante para ti es el tema del diseño de interiores dentro de la construcción? Importantísimo, sí, fundamental, fundamental. Bien, gracias chicos por sus preguntas. Síganos enviando cualquier pregunta que quieran. Aquí igual vamos a tener que cernir un poco porque hay un montón, así que bueno, ojalá podamos hacer las preguntas de todos. Y nos vamos a pasar a nuestro tema random. Vamos a saltar, no se olviden de consumir CBD. Si es que están con algún problema, no pueden dormir o les pasa alguna cosa, pues está buenísimo. Esto creo que es bueno para todo, absolutamente. Y hay una versión para mascotas también que le ha servido muchísimo a mi perrito, puedo dar fe de eso. Así que, nada, si es que ustedes quieren participar por un producto CBD, simplemente pongan el hashtag Quiero Bienestar ahí en el YouTube, en los comentarios, y van a participar por el sorteo de unas botellitas de CBD para que se puedan llevar o para ustedes o para sus perritos. Así que bueno, recordarles que esto llega con el súper auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Estamos ahorita justo en época de matrículas, así que si tienes una buena decisión en tu vida, es de esa, así que dale. Y bueno, vamos a pasarnos a nuestro tema random, a ver qué nos trae la tecnología, de qué quiere que hablemos hoy. Viene. Sociedad. ¿Qué tan social eres? Comencemos por ahí. Soy más social que antes. ¿Sí? Sí, creo que antes era más retraído, ahora me gusta más estar en sociedad, sí. No mucho, digamos, tengo ahí mis límites sociales. Pero antes eras más antisocial. Sí, creo que antes era un poco más antisocial, ajá, sí.
Sí, qué opinas ahora de la, se me da, ¿qué opinas se de me la da sociedad mejor. actual? Porque también pasa esto, ¿no? De repente aparece algo como las redes sociales, que Ajá. bajo mi criterio son cada vez más impersonales y lo vuelven como menos social, a pesar de que hay un montón de gente que dice que te ayuda a relacionarte con más gente. Pero, Mm. ¿qué opinas tú del tema de la evolución de la sociedad o cómo ves la sociedad actual? Las redes sociales, justo de eso hablábamos hoy día, ¿no? Con una gente, decíamos, chuta, es algo, es como una droga, ¿no? Las redes sociales te atrapan, tienes que estar ahí. Pero nos decíamos la pregunta, ¿qué tal? O sea, es la calidad de la relación ahí, la calidad del contacto, ¿qué está pasando con eso? O sea, y ahora más con la pandemia, Claro, porque es más difícil verse en físico, ¿no? Verse realmente. Hace un rato hablábamos de la mascarilla, ¿no? Que claro, te estás con la mascarilla, te quitas y es como otra otra persona. persona, o más Entonces, viejo, habría que estar o pilas más de eso. joven. Habría que estar pilas de no perder ese contacto físico, yo creo. Y la Ajá. parte social, en el tema arquitectónico, tiene un factor súper importante también. O sea, Ujú, entender a la gente que hay mm, alrededor de todo lo que nos contabas, ¿no? Cuando mm, construyes este edificio, tienes ujú, un montón de moradores del sector ujú, que se van a oponer con cualquier mm, construcción, no importa lo que hagas, mm, es simplemente sí. oponerse porque yo no quiero que construyan aquí. Mm. Entonces, esa relación con la sociedad, ¿cómo la has manejado o has tenido problemas con eso? Es muy difícil, ¿no? En el caso de... Ese es un buen ejemplo, ese edificio que hicimos en San Juan, porque no sabíamos. Por más que hicimos un evento, por ejemplo, invitamos al barrio, siempre había buena relación, pero no sabíamos cómo iba a funcionar, Ujú. ¿cierto? Digamos, el que haya gente de fuera que nunca había vivido en el barrio, que de repente llegaba, cómo iba a ser esa relación. Hasta ahora yo creo que ha sido saludable, o sea, ha sido una relación saludable, ha habido una integración chévere, yo vivía ahí un tiempo, caminaba mucho, les conocí a algunos vecinos, por Importante. ejemplo, que eso es algo que no pasa mucho, Ujú. pues, conocerle a tu vecino, saber cómo se llama, saludarle, es, es raro más bien. Y eso es algo que se va perdiendo cada vez más, ¿no? O sea, Sí. definitivamente la relación entre personas es cada vez Mm, y peor, lo que dices, ¿no? El tema de las pandemias y todo esto, lo mm. único que logra es que cortemos el vínculo social por completo, o sea, Sí, como ya no tengas relación con nadie. sí, el miedo, ¿no? El miedo a El miedo al sí, otro. el miedo al El otro. miedo al otro, ese es un tema que lo hemos hablado en clases. El miedo al otro es, yo creo que el peor problema, ¿no es cierto? El miedo a salir a la calle, entonces quieres estar protegido, te encierras en muros dentro de una urbanización que está a su vez dentro de otra urbanización, que está a su vez dentro de otra Así es, urbanización. Es que es así. claro, claro. Parece de chiste, pero es así. Ajá. Ajá. Sí, los barrios a la final son cada vez más grandes y más complicados, ¿no? La sociedad, como la entendemos, este conjunto de personas, ¿no? que tienen algún tipo de relación, y la sociedad, la otra sociedad, esta sociedad que yo hago, una sociedad contigo para un negocio o alguna cuestión Ujú, así, a la final en el contexto histórico, y te traigo para acá por tu tema histórico, siempre ha sido un tema de conveniencia, o sea, yo me junto contigo porque entre los dos somos más fuertes, o tú puedes hacer esto mientras yo hago esto, entonces siempre ujú, ha sido esto desde la historia de la sociedad. ujú, Pero, pero esta evolución, ¿no? O sea, de repente lo que eran las sociedades antes, que eran estas sociedades de colaboración y este tipo de cosas, ujú, a lo que ha pasado hoy día, hay una diferencia como muy abismal. ¿Tú has ujú. sentido en algún punto eso? Sí, pero he sentido lo otro también. Creo que hay redes de colaboración súper interesantes ahora. Otras maneras. Sí, otras maneras de relacionarse. Pasa, parecería que no, pero sí pasa. O sea, he visto ejemplos, ¿no es cierto?, de intercambios sociales donde está el trueque, donde está la ayuda no Ujú. necesariamente pagada. Eso pasa mucho en el campo, Full, ¿no? O sea, la minga. Y hay mucho que aprender ahí. sí, full, Mm. la sociedad. Así que bueno, ahora te consideras un ser más social Sí, y te gustaría ir más, o sea, sí, más allá. sí, Sí, yo pienso que la sí. verdad uno en algún punto lo que tiene que es tratar de apuntar allá, ¿no? Mm, A tener más relación con la gente que te rodea. sí, definitivamente sí. Bien, Ujú. nos vamos a ir a un corte y al regreso vamos a volver con el último segmento del programa, así que no se desconecten y recuerden que seguimos al aire.
¿Cómo van, chicos? Volvimos. Gracias por acompañarnos. Todavía estamos con Emilio López y estamos aquí. Vamos a meternos a las preguntas rápidas, ¿no? Así que bueno, te voy a hacer una pregunta cualquiera. Voy a mencionar un tema y me vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Si quieres profundizar en alguno de ellos, encantado de la vida. Así que comencemos por el de siempre. Apodo. Lucas. Lucas. Sí, me decían Lucas por Emilucas. Alguien me dijo algún rato Emilucas y luego Lucas y alguna gente todavía me dice Lucas. Y mucha gente debe pensar que te llamas Lucas. Claro, sí, de hecho. Sí. ¿Qué te hace reír a carcajadas? ¿Qué me hace reír a carcajadas? Me gusta el humor negro, me gusta, o sea, el sarcasmo me gusta bastante. Eso me puede hacer reír mucho. Sheldon. Sí. Aparte de la cebolla y los políticos, ¿qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Ahora lloro más con películas, por ejemplo, películas tristes. Tengo conmueven. facilidad de conmoverme ahí con películas tristes. Y ahí es interesante, ¿no? La sensibilidad del arquitecto, porque uno piensa que el arquitecto casi siempre es frío, calculador, no como el ingeniero, pero Ajá, siempre piensas en el arquitecto como alguien así como, que hay que calcular las cosas. ajá. Pero, ¿cuánto involucra tu sensibilidad en un proyecto arquitectónico? Full, mucho. La sensibilidad es todo ahí, yo creo. Ujú. O sea, si es que mi sensibilidad está a tope en el proceso creativo, en la relación con el cliente, el resultado va a ser bueno, Ajá. yo creo. Si es que mi sensibilidad, si es que estoy ahí medio cerrado, lo que hablábamos antes, si es que estoy con miedo, creo que el proyecto no se va a desarrollar en todo su potencial. Ujú. Bien. Eh, ¿Cuál es tu habilidad inútil favorita? Mi habilidad inútil favorita. Iba a decir cocinar, pero el cocinar es súper útil. Sí. Nada que ver. ¿Me repites la Tu pregunta? ¿Cómo habilidad era? inútil favorita. Mi habilidad. ¿Cuál es una habilidad que Yo, por tengo ejemplo, inútil? una de mis Ajá. habilidades favoritas es cambiar focos como nadie en el mundo. Nadie me gana cambiando un foco. Cambiar focos, chuta. Es que las habilidades son útiles, entonces me está resultando difícil responder esa pregunta, porque las habilidades yo creo que en algún punto te pueden salvar, ¿no? Seguro, seguro. Ajá. Bien. ¿Qué tan miedoso eres? Sí soy miedoso, te decía hace un rato que últimamente pienso en los sismos, que es algo que a veces me acuerdo y me da miedo. Sí me considero una persona con miedos. Bueno, nosotros nos agarró el sismo último que pasó, nos agarró aquí sentados. Así, al aire. Casi. Ah, bueno, por suerte no No, al hubiera aire. sido buenísimo al aire porque le hubiéramos tenido grabada la reacción. Que fueron... Ah, claro, Pero claro. justo íbamos a comenzar y ya nada. Sí. ¿A qué le tienes miedo así como que bestia? A eso le tengo pánico, pavo. A los Aparte sismos, de los aparte de los sismos. sismos. A los fantasmas. A los fantasmas. Sí, que no puedo ver películas de terror, por ejemplo, de paranormales y esas cosas. No puedo, me paralizo. Sí. Igual que yo. ¿Te dio COVID? No, Bien, no, invicto. ¿Quién es tu hasta ahora. persona favorita del mundo? Pucha, mi persona favorita, ahorita mismo, hoy mis personas favoritas son mis sobrinos, porque les vi en la mañana y son mis personas favoritas. Bien. ¿Tienes algún gusto culposo? Un gusto culposo, sí, el café, me encanta el café y tengo culpa, porque siento que no me hace bien. Ajá. Si no fueras Emilio, ¿quién te hubiera gustado ser? Si no fuera Emilio, ¿quién me habría gustado ser? Francis Malman, el chef argentino. Bien. Solo lluvia. Sol, Comida que odias. el hígado. ¿Qué estás leyendo en esta época? Ahorita acabo de leer un libro lindísimo de Eduardo Con, un antropólogo, que se llama el libro ¿Cómo piensan los bosques? Muy recomendado, un libro hermoso, ecuatoriano además de Eduardo Con, que la está rompiendo con su pensamiento. Lean ese libro, ¿Cómo piensan los bosques? ¿Cómo piensan los bosques? Lindo, 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 lindo título aparte. ¿Cuál es la puteada que más te gusta usar? La puteada que más me gusta usar, yo no ¿O qué más puteo usas? mucho, no puteo Sí, no mucho, puteo. pero es que la verdad no soy mucho de putear, entonces me cuesta. Carajo. No. ¡Carajo! Sí, es lo de los papás. ¿Leer o escribir?
Leer. ¿A qué tu tipo de música favorita? La salsa. ¿Tu película favorita? Mi película favorita hoy mismo es Nuestro Tiempo de Carlos Reigadas. ¿Te gusta más el cine o el teatro? El cine, ¿Prefieres el avión o el bus? el avión, ¿Llamar o WhatsApp? llamar, ¿Manos o pies? manos, ¿Grabas mensajes de más de un minuto? no, ¿Zapatos o medias? zapatos, ¿Perro, gato u ornitorrinco? perro, ¿El día o la noche? el día, ¿Sal o dulce? sal, ¿Bailar o beber? bailar, ¿Reggaetón o rock? reggaetón. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunten en esta entrevista? Mi gusto favorito que ya me preguntaste, ¿no? ¿Qué es lo que... la salsa, ¿qué me preguntaste? Que respondí la salsa. De tu música favorita. Eso, mi música favorita, sí, la Bien, salsa. es Emilio López, le atinamos a su pregunta, la pregunta que más quería que hagas, así que todo bien. Gracias, gente, por acompañarnos. Gracias, Emilio, por acompañarnos. Ha sido un gustazo tenerte aquí Muchas gracias, un gusto. en Al Aire. Así que bueno, gente, podemos seguir a Emilio en su... ¿Qué usas? ¿Qué red es la que más usas? Instagram puede ser Emilio López. Emilio López. López, sí. Ajá. Bien, igual va a estar en la descripción del video, así que ahí lo pueden seguir para que vean sus obras. Yo he visto unas cosas increíbles de lo que hace. No se olviden, por favor, de suscribirse, dennos like, esa campanita que está ahí, actívenla y así les van a avisar cuando tengamos un nuevo programa, cuando estemos a punto de estrenar un nuevo programa. No se olviden que estrenamos siempre los domingos a más o menos 6 de la tarde los nuevos programas. Se vienen unas cosas súper chéveres también. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, gente. Gracias por darse este rato. Llegamos siempre gracias al gentil auspicio de la Metro, sus 8 carreras de diseño. Y no se olviden que esto siempre está al aire.